Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Roxana Ruiz Cabarrús. Soy médico y cirujano, especialista en psiquiatría. Es un gran honor para mí estar aquí con ustedes y compartir unos minutos de su tiempo para hablar sobre el bienestar integral y la resiliencia ante el síndrome respiratorio agudo severo causado por el COVID-19. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Guatemala desde que empezamos el 31 de enero con la prohibición de ingresos de pasajeros que venían de China? Nos hemos ido adaptando. El gobierno ha ido cambiando. Incluso ha construido lugares, hospitales especializados en el interior del país para hacer frente a estos cambios. Y nosotros, como individuos, no nos hemos quedado atrás. Nosotros hemos ido cambiando también a lo largo de este día, desde el 31 de enero hasta hoy, 15 de mayo. Los casos han ido en aumento a tal punto que hoy tenemos 1,518 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 29 personas han fallecido. Esto nos ha hecho, de alguna manera, enfrentarnos a estresores y a eventos traumáticos bruscos, súbitos e intensos, y cómo nosotros nos hemos podido acomodar a esta situación, cómo Guatemala se ha podido acomodar ante esta situación, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que el individuo hace. Hemos tenido impactos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de finanzas, de salud pública, el equipamiento de medicina que todos sabemos que ha sido, vamos a tener, no vamos a tener el equipamiento, los medicamentos adecuados, las pruebas adecuadas a realizar a los diferentes pacientes. ¿Qué pasa si me ocurre a mí? La información yo la pongo con un signo de interrogación porque no siempre vemos que la información es la correcta. Hay falsas noticias por ahí que luego algunas pues se confirman y otras se dejan en nuestro interior como inquietudes no resueltas. Los mismos avances científicos muchas veces nos generan incertidumbre y no sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre realmente? Vemos que el impacto ha sido a nivel del gobierno, ha sido a nivel del país, ha sido a nivel del mundo y ha sido específicamente a nivel individual, que es quienes formamos el mundo entero. Entonces, a nivel del individuo, esta confusión, esta inseguridad, este aislamiento emocional tiene su impacto, así como lo ha tenido en la comunidad. Quiero hacer énfasis en un punto específico. Nosotros, los que trabajamos en salud mental, para quienes me escuchan, no me dejarán mentir que la enfermedad mental ha tenido estigma y el paciente ha sido señalado. Hoy en día, los pacientes con una enfermedad orgánica están también siendo señalados. Y también, lo cual es impactante para mí, lo están siendo aquellos médicos o especialistas de salud que están tratando a estos pacientes o personas que han estado cerca de pacientes con COVID positivo. Ha llegado incluso en algunos casos a la agresión, no solo al aislamiento y a la marginación. Entonces quiero dejarlo como algo importante que vamos a trabajar al final. Y también, antes de empezar un poco a hablar de resiliencia y bienestar integral, quiero unificar conocimiento con todos para saber que la psicología es esa parte del ser humano que nosotros tenemos como la interpretación que cada individuo le da a la realidad. Eso hace, por lo tanto, que si yo hablo de que cada individuo tiene su propia interpretación de la realidad, cuando vemos una película, cuando leemos un libro, de pronto yo me fijo en algo y mi compañero se fija en algo diferente y bueno, eso quiere decir que cada uno vemos el mundo de manera distinta. Y esto es lo que está ocurriendo. Ante esta situación, todos nosotros vemos cosas que otros no ven y que les parecen importantes y a otros menos importantes. Eso realmente es la psicología y ese es el dinamismo del ser humano. Entonces, se necesita tiempo, dicen los expertos, para cambiar un hábito, una rutina. Y nosotros, de un día para el otro, hemos cambiado, por ejemplo, en educación, en finanzas, en el trabajo. Y el individuo se ha ido adaptando bruscamente, intempestivamente ante esta pandemia y ante este microorganismo invisible a nuestros ojos. Pero lo hemos logrado.
lo hemos logrado y yo creo que lo hemos hecho bien. Nuestra capacidad de adaptación es intensa. Esa capacidad de adaptación ante una emoción natural que es el miedo altera estructura cerebral y bioquímica cerebral. Y esto pues hace que nosotros tengamos que irnos adaptando a esta situación y por eso decimos que es una medida de afrontamiento, es una medida de lucha y huida que nos prepara para recibir un impacto, ¿verdad? Y en este caso, pues yo creo que es evidente, no hace falta hablar y tampoco tendríamos que creernos de falsa soberbia de decir yo no tengo miedo ante esta situación, porque realmente es algo normal, es algo adaptativo, es una respuesta fisiológica del individuo. Entonces, quien logra adaptarse a esta respuesta, como estamos la gran mayoría de nosotros, es quienes buscamos ese equilibrio o esa homeostasis en el cuerpo. Este triángulo, perdón que lo ponga acá, pero es un triángulo muy conocido y muy manejado por los que trabajamos en salud mental. Y es como nuestras emociones, como el cerebro, como les decía hace un momento, dentro de su estructura y también su química cerebral con los neurotransmisores, se comunica constantemente con el sistema inmunológico, que son nuestras defensas del cuerpo, y nuestro sistema hormonal. Este triángulo de vida, llamémosle así, es el que nosotros hoy confrontamos. Nosotros vemos que este es un triángulo clásico en donde deberíamos de encontrar el equilibrio, un sano y un buen desempeño ante estos eventos traumáticos e impactantes que nos ocurren. Y entonces, ahora, para esta plática, vamos a agregar a este triángulo lo que es la resiliencia y el optimismo. Pero entonces nos podríamos preguntar, lo que Roxana está diciendo es que la resiliencia y el optimismo tienen un impacto en la estructura de algunas áreas de nuestro cerebro y en la química de nuestro cerebro. Y la respuesta es sí, así es. Esta resiliencia y este optimismo van a tener un impacto. Y es interesante porque el impacto no solo lo tenemos a nivel individual, sino a nivel colectivo. Si este equilibrio no se logra, nosotros no logramos tener las herramientas adecuadas para buscar la homeostasis, entonces vamos a hablar de una psicopatología. Vamos a hablar que el individuo no logró, no quiere decir en ningún momento que el individuo sea débil, que tenga menor capacidad o no que otra, sino que probablemente genéticamente o su vulnerabilidad en este preciso momento, un corte transversal en la vida del individuo, no estaba preparado para estos insultos y este impacto en su mente y en su sistema inmunológico. Entonces hablamos de una psicopatología. Quiere decir que la parte de la adaptación, la parte funcional o fisiológica, en donde vamos a tener miedo, tristeza, pérdida de la esperanza, frustración e incluso un poquito más de consumo de tabaco y de licor, ya sea por el tiempo que tenemos o para automedicar nuestros síntomas de miedo, y no logramos esto, hablamos entonces de una disfunción. Y hoy no es asunto de esta plática, perdón, pero hablamos de lo que podría ser ansiedad, depresión, autoagresión o suicidio, estrés postraumático y ya no un uso de sustancias, sino un abuso de sustancias. Eso quiere decir que el individuo no logró adaptarse y debería entonces buscar a un experto en el área para poder adaptarse mejor o evaluar qué es lo que realmente está ocurriendo en su química, en su sistema inmunológico o su sistema hormonal. Entonces, las experiencias traumáticas impactan de forma psicosocial, no solo individual, lo hemos visto. Y hemos visto cómo los países que nos anteceden, hablaba el otro día con uno de los professor assistant que teníamos nosotros acá en Guatemala, en la facultad, y él nos decía, es que venimos del futuro, y nos hablaba y nos trataba de alertar a todo lo que ellos hicieron para que nosotros tengamos ese enfoque colectivo y esa resiliencia en situaciones como una vigilia estricta y temprana
pruebas adecuadas, el aislamiento que nos alertaba con tanto énfasis este joven estudiante de medicina interna que está haciendo sus prácticas fuera de Guatemala, el cumplimiento tardío de la ley que no nos ayuda, sino que realmente estamos viendo nuestro beneficio comunal, llamémosle así, y la conciencia pública fuerte versus la conciencia pública débil. Como países en donde realmente, como Suecia, han tenido pues todas estas situaciones de control moral y colectivo con mucho respeto hacia los demás, han tenido mejores resultados que los que no lo han logrado. Entonces ellos nos avisan, nos anticipan a nosotros y nos preparan para que nosotros podamos estar mejor en esta situación. Es interesante que en Latinoamérica, pues el hombre va a estar más afectado que la mujer porque es más frecuente que el hombre trabaje fuera de casa que dentro de casa. Esta mañana hablábamos con unos alumnos y mencionábamos cómo la mujer es capaz en este momento de fusionar su trabajo, su rol laboral con el rol doméstico y ahora con el rol de tutora y mentora. Esto ha sido un impacto para la dinámica familiar en todos los países del mundo y realmente ha sido loable de parte de los integrantes de cada una de las familias, tanto de los niños que están colaborando, de los jóvenes universitarios, como de los profesores y de los padres de familia. Entonces, aprender de experiencias previas nos sirve, como lo hizo Vietnam y Taiwán, que ellos tuvieron este SARS en el 2003, y entonces vemos un país bastante más preparado que el nuestro. Pero, ¿cómo nosotros interpretamos esa realidad? ¿Cómo nuestra psicología interpreta que estamos mal preparados como Guatemala, que no estamos haciendo bien las cosas? Eso nos puede afectar colectivamente, cuando en realidad estos otros países han tenido eventos desafortunados con anterioridad y por lo tanto, pues definitivamente, aparte de la infraestructura y de nosotros ser un país en vías de desarrollo, pues tiene un impacto diferente a nivel colectivo. Esto entonces es la resiliencia psicosocial. Hay que tener cautela con lo que nosotros llamamos una productividad tóxica, o algunos expertos la mencionan así. No se trata de ser el más productivo. Yo no estoy haciendo nada y veo que mi vecino ya está vendiendo panes o pasteles y que el otro hizo esto y a mí no se me vienen las ideas. Y empezamos con un como burnout o una situación de quemarnos en el miedo de que no se nos ocurren ideas nuevas, y esto es lo que nosotros llamamos como una productividad tóxica o competitiva, sino más bien vivir el hoy, gozar con las cosas que hoy tenemos y que hoy podemos sentir. Ahí sí que con los diferentes sentidos que tenemos como individuo y realmente ser, como decimos aquí, la mejor versión de nosotros mismos en el día de hoy. Entonces, terminando, sí existe la conciencia y la respuesta colectiva ante, digamos, todas estas situaciones socioeconómicas, y nosotros le vamos a llamar una resistencia o una resiliencia de la comunidad. Quiero decirles que Guatemala es uno de los países denominados como los países que más alegría tiene y más optimismo tiene en el mundo entero. Eso nos da, pues, una carga importante y una responsabilidad para seguir siéndolo dentro de esta crisis. Claro, como decía hace un momento, a nivel colectivo, los estudiantes tuvieron que enfrentar con situaciones complejas. Algunos se quejan, otros esperan no volver a clase pronto, y cómo el colegio, las universidades han luchado realmente por ir al ritmo, ¿verdad?, del virus, e incluso adelantarnos, prever situaciones, terminar a lo mejor antes el ciclo escolar, y todas estas adaptaciones, creatividad, empatía de parte de los profesores, de parte de los padres de familia, que también se han escuchado situaciones desde el punto de vista económico, y cómo toda esta inteligencia emocional y resiliencia se combinan para que como comunidad enfrentemos mejor esta crisis que estamos teniendo. Y entonces entramos a la parte de la resiliencia individual. Cómo esta situación traumática, como un estresor fuerte en la situación, nos va a venir a hacer
pues más adaptables, más flexibles ante una realidad y cómo, nuevamente recuerden, por eso la definición, nuestra interpretación de la realidad, nuestra psicología ante la vida va a cambiar esa perspectiva y esa fortaleza que tengamos. Ser resilientes, recuerden, entonces no significa no sentir dolor, no tener malestar, no tener miedo, sino que muchas veces eso nos empuja a ser más resilientes, incluso ante síntomas ansiosos que podamos tener, sino más bien se trata de una afrontación de problemas de la realidad cotidiana. Este término de resiliencia realmente nosotros nos lo robamos, los especialistas en salud mental, aunque se habla de esto desde hace mucho tiempo dentro de nuestro marco, perdón, escuchaba una voz por ahí, nos lo robamos de la ingeniería, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos que la ingeniería es un material resiliente, es aquel que se doblega ante la adversidad, ante el calor, ante un terremoto. Y entonces vemos en este momento que nosotros pues somos resilientes, somos hechos de material resiliente. La vida, Dios nos proveyó de herramientas necesarias. Y hablando con la doctora Andrea López Mato, una especialista internacional en psico, neuro, inmunoendocrinología, una argentina que me doy el honor de poderla llamar amiga, ella me compartía estas 9 Is, porque hay pilares, cuando nosotros leemos en internet, los 7 pilares, los 6 pilares, ya me dijo, Roxana, ¿sabes qué? Nosotros estamos usando las 9 Is como un tipo de neumotécnico. Y entonces vemos que la primera es la ilusión por la vida, el sentido de vida del que tanto habla Víctor Frank. Él lo vivió como psiquiatra en un campo de concentración y entendió que quien tiene un sentido de vida, un por qué vivir, un por quién vivir, pues definitivamente va a ser una persona que tiene la herramienta de la resiliencia, llamémosle, más afinada. La imagen personal se refiere a lo que yo pienso de mí, a qué pienso y cómo interpreto mis propias fortalezas y cómo conozco mis debilidades. Ya no solo se refiere a la higiene y al aliño que tenemos que tener para levantarnos todos los días y pues tratar de arreglarnos como si fuéramos a salir de casa, especialmente este fin de semana, sino que además también a esas debilidades y a esas fortalezas que nosotros podríamos tener o deberíamos de tener. La introspección es también parte de esa imagen corporal, no se distancian mucho. Cuando hablamos de insight, introspección, es darnos cuenta de lo que realmente estamos viviendo, estamos realizando. Esta ahí me pareció interesante porque es la interdependencia de otros. Pensar que podemos solos, que queremos estar en un apartamento solos. Algunos jóvenes siempre dicen, yo quiero tener mi apartamento y quiero vivir solo y quiero estar lejos de mis papás. Y hoy en esta crisis y ante esta pandemia mundial y este dolor, vemos que estamos unidos y que realmente somos seres sociales por naturaleza y que nos necesitamos el uno al otro, ¿verdad? Me voy a adelantar, ingenuo, o esta imaginación creativa, por ejemplo, de las banderas blancas, de pedir ayuda, de hacer campañas de solidaridad, nos muestra tanto la interdependencia de otros como también esa imaginación creativa, de la cual voy a hablar un poco más adelante. Los ideales morales, o sea, cómo, por ejemplo, en este caso, estas campañas de yo me quedo en casa, yo soy responsable, hace sentir al individuo que no están coartando su libertad, sino que más bien es un sentido de libertad, es un sentido de moralidad, es un sentido de yo voy por Guatemala, yo quiero a Guatemala, yo protejo a mi comunidad. Entonces, quiera que no, este ideal moral nos hace más resilientes a que una autoridad nos prohibió o no nos prohibió salir. Hablando de iniciativa, la doctora López Mato mencionaba que es interesante tener iniciativas, crear, pero tener cuidado con la impulsividad que a veces puede ir de la mano de una persona muy resiliente. Entonces nosotros hablamos de iniciativa como algo bueno, crear, innovar, ver cómo voy a sobrevivir,
ver cómo voy a adaptar mi trabajo y a cambiar mi trabajo en algo más productivo, más factible en este momento. Este mismo evento de hoy realmente es increíble, ¿verdad? Como cuántos guatemaltecos nos unimos para dar un poco de aliento y de esperanza a nuestra Guatebuena, a nuestra Guatelinda, ¿verdad? Eso es iniciativa sin impulsividad. Hay mucho trabajo detrás y gracias a cada uno de los que está encargado de esta oportunidad que tuvimos. Y el ingenio humorístico. Yo creo, y decía al inicio de la conferencia o de la plática, que Guatemala es uno de los países más felices del mundo. Y creo que vemos en los memes esto tan simple. No tiene ni 3 minutos de haber terminado de hablar una autoridad, en este caso el presidente, y nosotros burlarnos, reírnos, no de él, de nuestro propio dolor, de nuestras propias preocupaciones. Él se hace parte de nuestra vida ya, ¿verdad? Él y otros, ¿verdad? Porque tenemos esto. Y voy a terminar con esto, con la imaginación creativa. ¿Qué ocurre? Pues no queremos anticiparnos mucho. Una persona resiliente ve que no hay mucho que hablar en una sobremesa sobre el futuro. Entonces es agradable juntarse, pues, por esta vía o en persona en una sobremesa con los abuelos, con los tíos y comentar aquellos recuerdos que nos hacen tener identidad, que nos hacen tener una vinculación con nuestra propia familia. Eso es imaginación creativa, no solo formar, no solo ayudar a otros a transmitir un mensaje de positivismo, sino dentro de nuestra propia familia. Y quiero decirles que dentro de los estudios que hablan de la independencia, que hablábamos del espacio en las casas que es tan pequeño, yo tengo estudiantes que a veces hacen su examen en el baño porque no hay otro lugar donde hacerlo, también hablan de la espiritualidad. Y muchos estudios hago énfasis en que hablan no solo de la espiritualidad, sino de la religión en sí. Quienes profesan una religión y la viven con intensa convicción y fe, tienen 5 veces menos probabilidad de enfermarse y específicamente de autoagredirse. Estos son datos estadísticos significativos que hacen que luchemos y que nos esforcemos por buscar esos pilares de la resiliencia. Y esa resiliencia nosotros podemos... Ay, bueno, se me fue el anterior, ¿verdad? Pero era para hablar un poquito de, no sé si puedo regresar, no, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, el ingenio humorístico, esta cadena nacional que decía, por ejemplo, una cadena nacional para explicar la cadena anterior, minutos después, no tenía la hora, y que Dios le explique a Guatemala porque yo no entendí. Se hacen mandados a pie por 5 quetzales y si le surge 15 quetzales y me voy corriendo. Uno de los expresidentes tratando de explicar lo que Yamatei quiso decir en su discurso. Hago Uber a tuto, es una expresión muy guatemalteca, pero increíble, y como mencionó, vehículos de 2 o 3 o 2 o 4 ruedas, pues aquí el ingenio humorístico. Esos son bases de nuestra resiliencia guatemalteca y de nuestra parte también una fortaleza en nuestra inteligencia emocional. No es lo mismo cuando hablamos de inteligencia emocional, decir buenos días a todos, es un gusto para mí estar aquí, que buenos días a todos, es un gusto para mí estar acá. Son herramientas de las cuales nosotros nos podemos abocar para pues creer en esta resiliencia que el ser humano tiene y el individuo tiene. Terminando casi, el altruismo o el comportamiento prosocial. ¿Cuántas personas que conocemos o cuántas veces en el celular recibimos cadenas de personas que piden ayuda para otros? Eso es una forma de ser resiliente. No fijarme en mi dolor, no fijarme en lo que me está molestando a mí, sino tratar de proyectarme en ayudar a los otros. Tratar de ver cómo yo me protejo protegiendo a otros. Se considera que a mayor altruismo, menor es la competitividad entre los seres humanos y por lo tanto mayor la empatía y la resiliencia. El egoísmo lo voy a dejar, no creo que sea parte de esta plática, pero creo que es interesante que a veces somos egoístas cuando está en juego nuestra vida y sobre todo cuando hay un miedo intenso, casi diría no adaptativo.
nos volvemos acaparadores, nos volvemos egoístas e incluso lo podríamos haber visto al inicio en alguna carreta de supermercado con alguna colega de rol como madre de familia. Entonces es interesante. Esto quiere decir que flexibilidad, fortaleza de pensamiento, amor, gratitud, sentirse parte de algo más grande que uno, fe, familia, sociedad, ¿verdad? La esperanza y el optimismo nos van a hacer juntos trabajar para que nosotros podamos salir adelante. Hay dolor, sí hay dolor, hay miedo, como dijimos, pero nos vamos a adaptar y vamos a surgir con herramientas mucho más fuertes que eso. Se menciona entonces que algunos estudios dicen que algunos estudios epigenéticos mencionan que la resiliencia es dada por nuestros padres, que somos dotados como la parte biológica, como seres resilientes. Pero en realidad la teoría más social o teorías psicológicas, sociales, se dan cuenta que en realidad la resiliencia se puede contagiar. Eso quiere decir que si mis padres, de alguna manera o epigenéticamente, yo traigo esta resiliencia dentro de mí, es tan poderosa que yo la puedo contagiar a una comunidad, a mi familia o a mi entorno. Esto está también altamente investigado y es una realidad. Se debe definitivamente de liderar en esta resiliencia para poderla contagiar y compartir. Entonces los dejo con algunas frases que hemos tenido, como Henry Ford, que menciona que cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el viento, no a favor de él. Otra frase que me gustó y que quería compartir con ustedes: los malos tiempos tienen un valor científico. Los malos tiempos tienen un valor científico. Son ocasiones que un buen alumno no se perdería. Y aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Muchas gracias. Creo que terminé justo en tiempo y creo que el mensaje más importante que yo les dejo hoy es, primero, gracias. Gracias por esta oportunidad de haberme escuchado, de tener la paciencia de terminar la conferencia. Gracias a todos los que están atrás hoy haciendo posible este 15 de mayo, conferencia tras conferencia, con tantas speakers que han compartido pues esta oportunidad de abrirnos a otros guatemaltecos. Y como menciono aquí al final, yo creo que es importante recordar, y a mí me fortalece mucho esta frase, que aunque nada cambie, creo que si yo cambio, definitivamente tengo esa convicción, todo cambia. Así que muchas gracias por escucharme. No sé si hay preguntas o dudas. Creo que tengo 5 minutos para ellas, o ustedes me dirán, Pablo y César, que están por ahí. Gracias, doctora. Ahorita le vamos a leer algunas dudas. Muchas gracias. Creo que vamos a dejarle el link a las personas de su correo, así pueden escribirle personalmente, y le agradecemos muchísimo, doctora, por acompañarnos. Ok, muchas gracias a ustedes por todo y gracias por invitarme. Chao, chao, un abrazo.